Bueno, bueno, hoy le vamos a hablar un poco de lo que hicimos nosotros, que es el modelo de predicción de deserción de clientes bancarios. Ahora voy a pasar a presentar el grupo. Bien, nosotros somos Alejandra, Nahuel, Juan quien les habla y Elías. Y estuvimos trabajando un poco antes de presentar la agenda en lo que va a ser, digamos, un modelo de detección de, mediante una red neuronal de qué tanta es la chance de que un cliente, frente a otras propuestas, abandone el banco en el cual está. Ahora voy a pasar a explicarles un poco la agenda y luego mis compañeros les van a explicar todo el tema. Bien, para la agenda tenemos primero el problema que surgió, que analizamos, luego obviamente el análisis, después el stack de tecnología que usamos para resolver ese problema, un poco de intro a las redes neuronales por si alguno no sabe, entonces es una breve introducción a lo que es una red neuronal, luego los escenarios planteados y por último las conclusiones que sacamos. Bueno, y ahora lo dejo a Elías para que plantee un poco el problema que estuvimos Bien. Bien, gracias Juan. Hablando específicamente del problema que venimos a solucionar, nosotros contamos con un contacto con una cierta entidad bancaria que en el año 2019, antes de la pandemia, sufrió una gran baja de clientes que eran recurrentes. Algunos de estos motivos, por mencionar, es porque los otros bancos tenían una mejor publicidad, tenían un mejor porcentaje de tasas para los distintos productos que tenían promociones de traspaso, y entre otros muchos causantes de por qué los clientes se llevan del actual banco. Frente a esto, nosotros hicimos un análisis predictivo en donde el banco nos dio un dataset. En la próxima slide podemos ver que el banco nos ofreció un dataset de 10.000 clientes, que es un dataset bastante aceptable como para trabajar en este ámbito. Y en el mismo encontramos metadatos como propios del cliente, por ejemplo, nombre y apellido, edad, nacionalidad, y en qué situación económica y financiera se encontraba. Por ejemplo, cuál era su salario, los balances, o sea, las entradas y las salidas que tenía su cuenta bancaria, y qué tarjetas tenía o qué estado estaban en sus tarjetas, ¿no? Y con esta información, lo que hicimos fue implementar una red neuronal artificial supervisada para hacer un forecasting de baja de cuentas bancarias, ¿no? Quiénes de los clientes actuales que tengo en mi banco son posibles candidatos a irse. Entonces, frente a este escenario, ahora los dejo con Ale, que les va a contar un poco de las tecnologías que utilizamos para resolver este problema, ¿no? Bien. Las herramientas que utilizamos para la resolución de este problema es el lenguaje Python, TensorFlow, que es una biblioteca de código abierto para aprendizaje automático, Keras, que es una biblioteca de código abierto para redes neuronales, y por último, Google Colab, ya que permite ejecutar y programar en Python. Antes de seguir, vamos a ver un poco de lo que son las redes neuronales. Bien, la red neuronal artificial son un modelo computacional que fueron evolucionando a medida de que se iban descubriendo nuevas cosas. Consiste en un conjunto de unidades llamadas neuronas artificiales conectadas entre sí, como se puede ver en el dibujo, que sirven para transmitir señales. Bien, la información de entrada que atraviesa la red neuronal se somete a diversas operaciones y produce un valor de salida. Entonces, en estos enlaces, el valor de salida de una red anterior es multiplicado por un valor de peso antes de ingresar a la neurona siguiente, ¿no? Del mismo modo, a la salida de la neurona puede existir una función limitadora o umbral que modifica el valor resultado o impone un límite. Otra característica es que estos sistemas aprenden solos y se forman a sí mismos, en lugar de ser programados de forma explícita. Estos sistemas sobresalen en áreas donde la detección de soluciones y características es difícil de expresar en una programación convencional. El objetivo de una red neuronal es resolver problemas de la misma manera que el cerebro humano, aunque las redes neuronales son más abstractas. Ahora lo vamos a ver con Nahuel los casos de prueba. Bueno, antes de presentar los escenarios, queríamos dar una serie de definiciones como para que se pudieran entender un poquito mejor. En primer lugar, batch le llamamos a la cantidad de muestras que tomamos del dataset hasta actualizar los coeficientes del modelo, esta ponderación de las neuronas que hablaba Ale recién. Después, epoch se le llama a la cantidad de iteraciones que se hace sobre el set de pruebas.
Uno define un set de pruebas y un set de validación. El set de pruebas no lo ejecuta una sola vez, sino epoch, cantidad de veces. Es un parámetro, un hiperparámetro se le llama, que puede variar la calidad del resultado. Y por otro están las tres métricas principales de la calidad del modelo, que en primer lugar está la exactitud, que es la proporción de positivos y negativos identificados correctamente sobre el total. Después está la precisión, que si bien parecen sinónimos en otros ámbitos, en este contexto es cuán confiable es mi identificación de algo como positivo. Digamos, si yo digo que es positivo, ¿qué porcentaje de veces voy a estar bien? Y por último es la recuperación, que va a qué porcentajes de casos positivos fueron capturados, porque puede ser que algunos positivos los hayamos ignorado. Así que, habiendo tenido estas definiciones de antemano, podemos repasar los escenarios de la siguiente slide. El primer escenario que analizamos tiene una sola capa intermedia con 4 neuronas, un batch size de 30, es decir, vamos a tomar 30 muestras antes de actualizar los coeficientes, y vamos a realizar 100 iteraciones sobre el dataset de entrenamiento. Eso nos dio una exactitud del 0,79%, una precisión del mismo valor numérico y una recuperación de 1. Esto en cierto contexto podría ser un resultado aceptable, pero nosotros queríamos mejorarlo y lo logramos a partir de la prueba 2. Reducimos el batch size para que actualice los coeficientes de forma más frecuente y lo iteramos más veces al dataset. Epoch es igual a 300. Esto nos dio una exactitud y una precisión mucho mejor. Y finalmente quisimos probar, si seguimos probando, digamos, hicimos varios casos más, acá enumeramos los más significativos. Por ejemplo, redujimos el batch size a un número que hace que computacionalmente el algoritmo tarde bastante más en ser entrenado, con un número 6, y vimos que la exactitud y la precisión son equivalentes, digamos. El costo-beneficio no resultaba muy beneficioso, entonces dejamos esa prueba. Y por último, la 4 es algo similar, pero con la cantidad de iteraciones totales sobre el dataset. Con un epoch de 800, probamos a ver si la calidad mejoraba, pero no mejoraba de forma significativa, y por eso nos quedamos con la prueba 2. Así que, bueno, habiendo analizado un poquito los escenarios y cómo los fuimos eligiendo y seleccionando, le doy la palabra a Juan, que va a darnos un par de conclusiones al respecto. Bien, entonces nosotros concluimos que definimos que si daba mayor al 50%, el cliente efectivamente iba a abandonar el banco. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Pusimos en una capa intermedia un rectificador lineal uniforme como una función de activación. Esto suena muy raro, pero quiere decir que básicamente definimos la función rampa o sea, mediante la entrada define el nodo, entonces definimos la función rectificador, que sería esta función rampa, para que solo tome los valores positivos como significativos. Los valores negativos los ignoramos. Luego, a la función de salida le pusimos una sigmoidal, que quiere decir que aplasta los valores, entonces nos devuelve o 0 o 1. O sea, o se va del banco o se queda. Luego, los datos, concluimos que para poner en producción esta red neuronal necesitan ser normalizados. Esto quiere decir que hay que limpiar los datos para que no haya redundancia y también que bajo una misma columna del dataset queden siempre los mismos datos. Es decir, que si yo espero valores numéricos en una columna, que me vengan esos valores numéricos y no letras. Y bueno, para la implementación de los errores utilizamos el método de optimización del gradiente descendiente, que básicamente lo que trata de minimizar es la función de coste con el error cuadrático medio. Y bueno, eso sería todo, así que les agradecemos por su tiempo y si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer. Gracias.